Hola amigas y amigos, bienvenidos. En la entrevista de hoy vamos a abordar el Domum, un Domum que vamos a celebrar el próximo domingo, 19 de octubre, y para recordar la importancia de esta fecha contamos con la presencia de un misionero, el capuchino navarro Charly Azcona. Charly, bienvenido. Un saludo cariñoso de paz y bien para todos. Charly Azcona nació en la localidad navarra de Gembre. Es el octavo de 10 hermanos. Así es, yo he tenido la suerte de nacer en ese pueblo que todavía es mágico, bueno, un pueblo rural, mis padres eran campesinos y bueno, pues a mí toda la infancia me tocó también trabajar desde niño, acompañar, porque ahí toda la familia teníamos que sobrevivir y bueno, pues muy gustoso de haber recibido una herencia que es la fe en Jesucristo. Yo creo que eso lo viví desde muy niño. Mis padres me enseñaron a amar a Jesucristo, todo el ambiente, la profesora, el pueblo, y entonces estoy muy agradecido a toda esa herencia que yo la he vivido y la he recibido. Y después también, cuando he ido de misionero a Ecuador, pues me siento enviado de mi pueblo y de todo el País Vasco, porque yo he recibido esa fe aquí y me he ido como misionero. Entonces, cuando vuelvo, me siento muy agradecido y también tengo que revertir pues ese espíritu misionero a una iglesia que me ha enviado, a una iglesia que me ha dado lo más valioso, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, es haber conocido a Jesucristo, y desde ahí sí, soy misionero. Entonces, un agradecimiento muy profundo pues también a toda la iglesia que me ha enviado. Con 10 años ingresas en el seminario de Alsasua, jovencito. Sí, yo ingresé porque tenía un tío que era capuchino. Ajá. Mi familia ha sido muy de los capuchinos y en un momento dado mis amigos iban con los de San Juan de Dios. Mi madre dice, aquí si vas con alguien tienes que ir con los capuchinos. Tienes un tío capuchino, toda la familia estamos en torno a los capuchinos. Ujú. Y entonces fui al seminario y fueron unos años muy bonitos en el seminario de Alsasua, pues bueno, porque yo no sabía que eso de ser capuchino, lo veía mi tío y bueno, pero poco a poco, pues ese ideal capuchino de fraternidad, de cercanía con los pobres, de ser hermano, pues fue desarrollándose. Ajá. 1977, con 19 años, decidiste unirte a la Orden de los Capuchinos, donde consolidaste tu compromiso con el Evangelio y el deseo de entregarte a las personas más desfavorecidas. ¿Sigues en ello después Sí. de X años, muchísimos años? Sí, yo creo que ya llevo 48 años desde eso. Para mí fue un año que me marcó muy profundamente. Yo el noviciado lo hice en Santa Engracia, en Aragón, Ujú. y bueno, pues puedo decir que, que sí, ese amor por Jesucristo ese año fue especial. Para mí, eh, Jesucristo se me grabó en el corazón y luego la forma de vivir de San Francisco, eso me cautivó. Y me cautivó el ser hermano, el vivir el Evangelio, el vivir muy cercano a los pobres, el de realmente todo ese ideal franciscano de pobreza, de ser menor, de fraternidad. Pues bueno, eso me cautivó y me parecía que era la mejor manera para seguir a Jesús. Y ahí creo que fue un año de gracia y lo recuerdo con mucha gratitud, y creo que ese inicio ha ido creciendo después con los años. Luego hay otra persona, una figura, que es Monseñor Alejandro Lavaca, obispo capuchino Martín de la Selva de Ecuador, fue otro de tus referentes. Sí, yo vivía, después de eso tuve la suerte de vivir en Bilbao, en un barrio Ocharcoaga, en que pude palpar un poco toda la realidad de pobreza, de la realidad social. eh, a mí me cautivó mucho los deficientes mentales, todo este mundo. Estaba ya en ese tiempo todo el tema de la droga, Ujú. pero todo ese tema de la exclusión social. Ahí para mí fue ese rostro de Cristo vivo,
que me pedía una entrega. Ujú. Y esos años pues fueron unos años muy hermosos donde pude experimentar la fraternidad capuchina en la práctica, ¿no? Y ahí yo pasé pues el como una crisis, Ujú. y entonces la figura pude participar en el 79, le conocí a Alejandro, aunque le conocíamos por sus escritos, Ujú. pero ese año en persona, y luego en el 81 Ujú. yo participé en un capítulo, y entonces vino Monseñor Alejandro, y hay más lo que él nos hablaba de los guaraní y de todo, y yo me quedé tocado. Entonces, y digo, tengo que ir de misionero, pido ir de misionero, y pasaron ahí unos 4 años Ujú. que todavía no lo tenía claro, pero después se me agravó esa crisis, en que una crisis existencial, y entonces volví a retomar lo de la misión. Y entonces pedí eh, salir de España. Y para mí ese momento fue el momento de mi profesión cuando tuve que despedirme de mi madre. Ese año moría mi padre. Y eso de dejar casa, madre, amigos, para mí ese fue el momento de mi profesión existencial cuando tuve que ir a Ecuador. Ujú. Pero fue un momento también muy hermoso en que yo descubría que tenía que dar un corte con mi vida y empezar de nuevo. Ujú. Y ahí, pues, llegué a Ecuador y pasé una semana, 10 días, donde estaba Monseñor Alejandro Lavaca, y un poco toda la situación muy fuerte de los pueblos indígenas, con los colonos, con las petroleras, pero fue un año en que Monseñor Alejandro pues estaba como referente ahí. Pero yo no viví ese año ahí en la Amazonía, vivía en la sierra, pero cuando Monseñor Alejandro Lavaca salía a Quito a hacer sus diligencias, Ujú. pues el fin de semana me visitaba donde estábamos ahí, y entonces pues fue aumentando un poco, Ujú. pues bueno, ese descubrir lo que es un misionero entregado, y pues ahí fue mi bautizo como ecuatoriano, ¿no? De decir, una cosa son los ideales y otra cosa es la realidad concreta. Y pues ahí Monseñor Alejandro pues también fue un referente para mí. Han transcurrido 40 años desde aquel primer viaje. Como se dice en estos ámbitos, se dice pronto, ha cambiado mucho la sociedad. ¿Qué singladura, qué análisis harías de esos 40 años de misionero en Ecuador? Bueno, yo un primer análisis hago que lo mejor que me ha pasado en la vida es haber conocido a Jesucristo. El Ecuador, ese Jesucristo ha crecido y se ha desarrollado. La gente sencilla, los pobres, las comunidades me han enseñado a ser más humano, me han enseñado a amarle a Jesucristo, y me han enseñado también a sufrir con la exclusión, a sufrir con los pobres, a sufrir ahora con nuestra Amazonía, con la madre tierra, con todos la violación de los derechos humanos. Y podía decir que el Ecuador, pues, se ha avanzado en todos estos años en los derechos, en la defensa de la vida, en un desarrollo así que llegue un poco más. Pero ahora, este último tiempo, estoy horrorizado, porque me parece que estoy volviendo a hace 40 años. Todo lo que habíamos avanzado, todo lo que verdaderamente de respeto a los derechos humanos, respeto a la vida, de un desarrollo que se extienda para todos, la educación, la salud, como que había habido un avance, pero ahora estoy verdaderamente horrorizado porque estamos volviendo otra vez a la violación de los derechos humanos, la vida no vale nada, eh, el respeto por la naturaleza, está sin control, la minería está en todas partes, el extractivismo. Entonces, eh, yo creo que estamos en un punto crítico
donde lo que vemos en Gaza, lo que vemos en Ucrania, lo que vemos en África, lo que vemos en la Amazonía, es el irrespeto total y lo que prima es el extractivismo, el sacar la plata como de lugar, y eso creo que es un momento de reflexión, pero al mismo tiempo me llena de alegría el que ver en medio de todas estas situaciones el pueblo está despertando. Y eso estoy viviéndolo estos últimos días de una gran alegría, como que el pueblo ya no aguanta más toda esta violación de los derechos, toda esta vejación a la vida, todo este irrespeto al cuidado de la casa común, y como que está reaccionando. Un profundo dolor que tenía era cómo el que es explotado, el que es violado en sus derechos y le da el voto en las elecciones al explotador. Entonces, eso lo he vivido este último tiempo, pero hay signos de esperanza. Eh, Después de toda esta catástrofe, pues ahora la gente se está movilizando, está luchando, y yo creo que es una buena noticia que tenemos que unirnos todos, porque a veces entre todo el pueblo también queremos nuestros egos. Entonces, este es un momento de unión, este es un momento de despertar, este es un momento de defensa de la vida, de los derechos, y de exigir el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al buen vivir. Entonces, creo que se abre un camino de esperanza. El lema de este año es Misioneros de Esperanza entre los pueblos. Pues bueno, qué bien que para este Domum el pueblo, los pobres, los indígenas, pues están resurgiendo, y podemos decir misioneros de esperanza entre los pueblos. Cherry, para llevarla a cabo tu labor y de otros muchos misioneros es importante el Domum. ¿Qué significa para ti el Domum? Un día concreto, me imagino que es mucho más. ¿Qué Claro. es para ti el Domum? Para mí el Domum no es un día, para mí el Domum es todo el año, porque uno es misionero todo el año. Y cada vez que se marca cada año un poco estos eslogan, es para despertarnos unas situaciones que quizás tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero el Domum siempre nos coloca en un aprendizaje. Monseñor Alejandro Lavaca decía, y el Sínodo de la Amazonía nos lo recoge, que cuando él iba donde los guaraní, hay que descalzarse, porque la tierra donde se va es una tierra sagrada. Tenemos que desnudarnos de todos nuestros conceptos para descubrir con ellos el Cristo inédito que ya está. Antes que nosotros vayamos como misioneros, Jesucristo ya está encarnado allá. Entonces, tenemos que hacer un trabajo que es de desaprender para aprender. Desaprender muchas cosas para aprender con ellos el Evangelio nuevo, el Evangelio inédito. Y toda esa labor de descalzarnos, de desnudarnos, es lo que tiene que estar durante todo el año. Un camino de humildad para caminar juntos, para descubrir juntos, para sufrir juntos, y esa parte es la que tiene que funcionar todo el año. Por eso para nosotros como misioneros es todo el año, y es un camino de conversión, es un camino de desaprender, es un camino de desnudarnos, de descalzarnos, que a veces es lo que nos cuesta, ¿no? Los donativos son importantes, Cherry, para poder llevar la labor que realizáis tanto las misioneras como los misioneros, pero ¿qué es ser misionero en el siglo XXI? ¿Cuál es tu concepto de misionero en esta sociedad que algunas veces viaja sin rumbo? ¿Tú cómo lo concibes? Bueno, yo lo concibo que un misionero cuando viene acá, también uno es misionero. Es decir, y cuando uno viene acá y ve, estamos en dos mundos. Aquí se vive muy bien, pero muchos de los recursos
que lo sufrimos allá, vienen acá. Ujú. Y entonces aquí también tenemos que hacer una conciencia. Aquí se vive muy bien, pero tenemos que despertar. El dinero no es tan importante para nosotros, pero para nosotros sí es importante que todo lo que aquí se tira, la comida, tantos recursos que aquí se tira, tenemos que tener conciencia que allí hay familias que viven con 1 euro al día. Hay familias que comen una vez al día. Hay familias que hoy muchísimos niños no van a ir a la escuela y que la gente se muere porque en los hospitales no hay. Y tenemos un mundo que funciona con las mafias. Se compra todo, se compra conciencias, se compra eh, los recursos. Y por eso es muy importante. Es muy importante aquí que lo que uno da le haya costado algo. Es decir, los recursos que tenemos para el planeta son limitados. Entonces, si aquí en Europa, Estados Unidos, consumimos 3/4 partes de la torta, para el resto del mundo queda 1/3. Y entonces tenemos que cambiar de mentalidad. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. La Amazonía está en riesgo y podemos decir, no, es que estoy lejos, yo vivo muy bien en Europa. Sí, pero los viajes que tú te permites en Europa eh, están limitando unos recursos para que otro tenga salud o tenga educación. Entonces es un momento de mentalidad. Los misioneros que venimos de allá tenemos que hacer esa conciencia. Lo que tú tienes, aunque te lo hayas ganado, no es tuyo. No es posible que aquí vivamos al lujo cuando hay personas que no tienen lo necesario para vivir, para comer, para desarrollarse. El 40% de los niños que viven ahí en la Amazonía, que compartimos, están desnutridos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese niño no va a poder desarrollarse, no va a poder estudiar correctamente. Entonces, tenemos que tomar conciencia. Con esto no quiero desanimar a nadie, sino todo lo contrario. Hay que compartir, pero nos tiene que doler el corazón, nos tiene que doler muchas cosas de esta deshumanización en la que estamos. Y creo que es momento para que aumentemos la humanidad, independientemente del color político, no importa, somos humanos y hay cosas que nos tienen que doler, nos tienen que indignar, nos tienen como seres humanos y tenemos que unirnos cada vez más. Y lo que nos une es más, somos humanos y tenemos que colaborar en esta humanidad. Y no es posible que hoy tengamos los niveles que tenemos de pobreza, de miseria, cuando el mundo tiene lo necesario. No es posible que gastemos en armas lo que tendría que ir para educación o para salud. Entonces tenemos que reaccionar y tenemos que exigir a nuestros gobiernos que no nos alistemos en la muerte y en la guerra, sino en la vida. Charlie, en este sentido, ¿qué significa para ti como misionero la definición fraternidad de inserción? ¿Qué es para ti esa frase? ¿Qué significa esa frase para ti? Yo he vivido un tiempo allá en Ecuador en una fraternidad de inserción. Para mí significa mucho, porque yo trabajaba haciendo tejas, trabajaba haciendo ladrillos, y yo me he ganado la vida pintando para poder vivir. ¿Qué es lo que, como vive la gente? Entonces, yo no tengo, renuncié a mi carnet de conducir. ¿Por qué? Porque yo voy en el bus y a ir en el bus me topo con todos, podemos dialogar, pero la gran mayoría no dispone de esos medios. Entonces, no somos tan efectivos, pero el estar en contacto con la realidad, con lo que sufre la gente,
Claro que me duele, yo tengo 2 hernias discales pero es lo que sufre la gente. Y entonces eso es algo muy lindo y positivo, el que nos hace hermanos de la gente. La fraternidad, experimentada es muy hermosa, porque, aprender a comer lo que come la gente, sentir lo que siente la gente, y ahí, pues es muy hermoso. Yo viví un tiempo en una fraternidad de inserción, pasamos un año que la gente no sabía que yo era religioso, y me explotaron, pero después, cuando se enteraron, yo ya conocía a toda la gente en sus virtudes y en sus trampas. Entonces, pero se creó una relación muy hermosa. Entonces, esa cercanía, esa oportunidad es de un valor muy grande para un misionero. Entonces, yo estoy muy agradecido a poder, el haber podido vivir en una fraternidad de inserción, trabajando, participando. Allá se participa mucho en el auzolán de aquí, allí es en la minga. Entonces, la minga, los trabajos comunitarios, todo eso. Hicimos una capilla. eh, yo creo que los romanos no nos daban los palos, las vigas, en unos lugares en que teníamos que estar jalando. Yo decía, ve, pero esto, pero tiene el sabor, que está construido con el esfuerzo y el calor de todo. Y no construimos la capilla, construimos la comunidad cristiana. Entonces, eso es de un valor muy... Claro que es más efectivo, yo llevo plata de aquí y construyo. No, lo construimos con el esfuerzo, con la participación, con el liderazgo de ellos, porque nosotros no somos los líderes somos participantes, somos hermanos que acompañamos, misioneros que acompañamos, y eso es de un valor increíble, de un valor, y ahí pues experimentamos que Jesucristo está con nosotros, nos alienta, nos camina y bueno, pues eso, yo estoy muy agradecido a esa fraternidad de inserción. He vivido muchas fraternidades de inserción que luego las cierran, pero posiblemente después vendrá otra. Entonces, es algo que yo lo llevo dentro, pero no es mío, es de Jesucristo, que Jesucristo nos lleva a ser creativos, a compartir la vida con la gente y pues eso no será efectivo, pero es hermoso. Charlie, has mencionado, entre otras cosas, el compartir la vida y unas personas que compartieron su vida el verano pasado, supimos que el Papa León XIV ha firmado los primeros decretos para beatificación de los misioneros, la colombiana Inés Arango y también la de nuestro guipuzcoano, más concretamente. Me imagino que el amigo La Vaca, y más concretamente la misionera Inés Arango, estarán muy presentes en tu comunidad y me imagino que esta noticia te hizo muy feliz. Sí, sí, sí. Bueno, Alejandro Lavaca y la hermana Inés para nosotros son un referente. Son 2 misioneros que su forma de hacer misión, sigue como muy presente, ¿no? Ese, ir, descalzarse, desnudarse, vivir como ellos, como hermanos menores, compartir toda la vida, eso es una forma de misión y descubrir a ese Cristo con ellos, eso es de un valor muy grande. Nosotros llevamos 19 años caminando de Quito al Coca hasta las tumbas de Alejandro y de Inés, porque son un referente para muchos jóvenes y porque en esa caminata estamos reclamando la defensa de la vida, la defensa de los pueblos y la defensa de la Amazonía. Entonces, para nosotros, antes de que los declaren beatos, ya son santos, pero está bien que mucha gente necesita que los hagan y que eso recobre una fuerza especial. Para nosotros ya lo son, independientemente si los hacen mejor, ¿verdad? Pero si no los hacen, para nosotros son luz, son referente de misión, para nosotros son defensa de la Amazonía y defensa de los pueblos, para nosotros son amigos que tienen una inspiración
Yo he vivido en el último lugar donde ellos salieron, que se llama Tiputini. Ahí hemos hecho una capilla y hemos hecho un centro de espiritualidad. Pero ese es un referente para toda la Amazonía. Repán, ellos son los inspiradores espirituales de la Repán, Res Eclesial Panamazónica, que es la que preparó el Sínodo de la Amazonía. Entonces, ellos son inspiradores, ¿no? Y ese lugar tiene algo especial. Yo he vivido ahí y hay mucha gente que no lo conoce, pero yo he experimentado esa fuerza, esa luz, ese coraje para vivir en la Amazonía. Y eso es un referente que siempre estará, ¿no? Ahí. Pero bueno, el hecho de que ahora a nivel de iglesia se den los pasos, pues me parece también muy bien y una confirmación por parte de la iglesia de esa luz, de esa energía, de ese misionar, pues creo que nos hace bien a todos. Pero Alejandro e Inés, independientemente si los hacen o no los hacen, para muchos ya son santos, son mártires, son portadores de una gracia, son portadores de una intercesión para mucha gente. Entonces, eso es un tesoro que tenemos ahí en la Amazonía y en el vicariato. Charlie, has utilizado una palabra que es luz y te quisiera preguntar en relación al Sínodo de la Amazonía que impulsó el Papa Francisco. ¿Es una apuesta? ¿Es luz? ¿Qué es el Sínodo de la Amazonía para un misionero que vive más concretamente allí? Bueno, primero el sínodo fue con la participación de 80.000 personas. Es decir, que el sínodo surgió desde las comunidades, desde las misiones, y desde allá se fue recogiendo esos puntos que el Espíritu está moviendo en la Amazonía, ¿no? Entonces, todas esas voces de la Amazonía, de las comunidades, de los pueblos indígenas y de el grito de la Amazonía que está clamando, pues todo eso se recogió en el sínodo. El sínodo, eh, algo que funciona a la periferia, lo último, que es la Amazonía, se convirtió en el centro de la iglesia. Y esa luz no solo fue para la Amazonía, sino fue para toda la iglesia. Entonces, ese esa fuerza del espíritu que nos movió a la Amazonía y que ha movido a la iglesia es muy hermoso. Es de una fuerza como muy grande. Y muchas de las cosas que se estaban viviendo en las comunidades ahora han pasado a ser un sínodo y es una luz, una confirmación para todos. Pero muchas de esas cosas se estaban viviendo. Y ahora es el desafío de todavía ir más allá. Tenemos el desafío de que realmente las celebraciones desde las comunidades, los ministerios desde las comunidades, es un tiempo creativo. Es un tiempo creativo para que la iglesia crezca, para que en esas comunidades ministerios que sean nuevos para la Amazonía y una asamblea eclesial desde la Amazonía con obispos, con laicos, con indígenas. Entonces, estamos en un tiempo como muy creativo y es un tiempo en que las comunidades comienzan a ser más protagonistas. No pensemos que en la Amazonía no tenemos casi sacerdotes, tenemos muy pocos, pero las iglesias necesitan la Eucaristía, las iglesias necesitan los servicios ministeriales y entonces es un tiempo creativo para que ahí vayan surgiendo nuevos ministerios, vayan surgiendo comunidades cristianas desde con el sello indígena, una una iglesia amazónica con rostro amazónico, y eso es algo como muy hermoso, ¿no? Que estamos en un tiempo creativo y el espíritu está moviendo. Entonces, nos tenemos que dejar llevar por ese espíritu y por esos rostros de una iglesia amazónica. ¿Nosotros cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a las comunidades más concretamente Lo primero, yo creo que somos una iglesia en comunión. Entonces, la unión
en la oración, y la unión en el apoyo. De decir, unos estamos aquí, otros allá, pero estamos unidos. En segundo lugar, creo que también una ayuda muy grande es cambiar la mentalidad que tenemos aquí. Es decir, tenemos que cambiar la mentalidad que no podemos seguir acabando con los recursos de la Amazonía, que no podemos decir todo extraer, extraer, sino que tenemos que cambiar la mentalidad de respeto. No somos saqueadores, sino que somos hermanos y hermanas de la creación, hermanos y hermanas de los pueblos, que cada uno tiene su sabiduría y la Amazonía puede salvar al mundo. La Amazonía puede, con esta visión de cuidar, de respeto, puede cambiar un poco todo el cambio climático en el que estamos. Estamos en riesgo, pero podemos aprender de los pueblos que los pueblos no acaparan. Los pueblos reciben de la tierra lo que necesita y no acumula. Entonces tenemos que cambiar toda esta mentalidad que nosotros tenemos extractivista, toda esta mentalidad de acumular, toda esta mentalidad y pasar a otra mentalidad de el asombro ante Dios. Dios nos ama sin medida y Él se nos entrega y resulta que nosotros somos con un corazón pequeño, pero podemos acoger toda esta ternura, toda esta bondad, todo este amor sin medida de Dios y podemos convertirnos en ser nosotros hermanos y hermanas también de todas las demás y aprender de todas las culturas, aprender de todos los pueblos. Y en ese sentido creo que tenemos que cambiar toda esta mentalidad. Y en tercer lugar, tenemos que también ser solidarios. No es posible que uno se viva con tanto y otros que se viva con poco. Y no desde un paternalismo, sino es de justicia. Lo que nos sobra aquí no nos pertenece. Los santos padres ya decían, y el Evangelio es de los pobres. Jesús es bien claro, no podéis servir a Dios y al dinero. Entonces, por encima de todo está la fraternidad y por eso, pues creo que también aquí yo veo con los mismos migrantes, me da mucha alegría cuando hay acogida, cuando hay, pero también hay brotes que me duelen profundamente cuando algunas voces quieren mandar a los emigrantes, pero si los migrantes son los que están haciendo todo el trabajo que no queremos hacer en el País Vasco y en España. Entonces, creo que tenemos que ser y cambiar la mentalidad. Una mentalidad, somos hermanos y hermanas y tenemos que crear este mundo más fraterno, que es el sueño de Dios. El sueño de Dios es la fraternidad entre todos. Entonces, creo que en este Domum tenemos que volver a recuperar misioneros de esperanza entre los pueblos. Ya la gente sufre mucho, así que pongamos un poquito de esperanza, de alegría y de vida. Y si nosotros podemos cambiar un poco para que otros vivan, pues en buena hora. Las palabras de Monseñor Alejandro Lavaca que decía, si no vamos nosotros, los matan a ellos. A nadie le gusta. Alejandro Lavaca y la hermana Inés no les gustaba morir, pero está por encima de todo. Si no vamos nosotros, era el exterminio de ese pueblo porque iban a entrar un antropólogo con gente armada. Las petroleras no miran a las personas, miran su beneficio. Entonces, si no vamos nosotros, los matan a ellos. Pero ahora nos podríamos hacer la pregunta, si no vamos nosotros, morirán en Gaza. Si no vamos nosotros, morirán en Ucrania. Si no vamos nosotros, todos los desastres de África. Si no vamos nosotros, morirán en la Amazonía. Entonces, creo que esta frase nos tiene que mover un poco el corazón. Si no vamos nosotros, habrá gente que muera. Pero yo no les pido que vayan a la Amazonía o que vayan a Ucrania o que vayan, pero sí les pido que aporten su granito de arena. Yo tengo que responder a mi granito de arena. Tú tienes que responder a tu granito de arena.
yo amo la Amazonía y tú tienes que aportar tu granito de arena. Entonces, cada uno aportemos nuestra semilla. Estamos en un tiempo de sembrar. Los frutos vendrán no sé cuándo, pero ahora nos toca sembrar. Y cada uno tenemos que ser responsables con nuestra semilla, que algún día dará su fruto, y ese fruto será la fraternidad, el cuidado de la casa común, el cuidado de los pueblos, la armonía que tanto necesitamos en este mundo. Amiga y amigo, Charlie Azcona encarna una misión cristiana de inserción, defensa de la dignidad y lucha por la justicia. Es testimonio vivo y activo de la selva amazónica ecuatoriana por una iglesia acogedora y comprometida desde el corazón de la Amazonía. Charlie, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, ¿te parece? Es que ricasco, muchas gracias y muy agradecido de todo este tiempo que he estado por aquí, en Bilbao, en Donosti, por todos los pueblos, en Navarra, en Álava. Bueno, muy agradecido y bueno, desde allá yo oraré también por todos los de acá, unidos.